Buenas noches a todos los asistentes a esta videoconferencia. El día de hoy, a través de Repse, vamos a hablar un poco de lo que es justamente la influencia del estrés en la salud cardiovascular. Para los que no me conocen, yo soy el doctor José Nicolás Ayala Servín. Actualmente soy residente en la parte de psiquiatría clínica de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Con relación a esto, quiero empezar justamente y vamos a definir básicamente lo que es el estrés. El estrés, según la Organización Mundial de la Salud, se define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para una acción. Tenemos que recordar que el estrés es justamente esa asociación de reacciones que tiene el cuerpo normalmente para poder justamente desenvolverse ante un evento. Se trata justamente de un sistema de alerta biológico que es necesario para la supervivencia. Debemos recordar que el cuerpo humano tiene que adaptarse comúnmente a diferentes situaciones, por lo cual tiene que estar justamente preparado. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestra vida puede generar un estrés. Incluso un cambio de algo tan simple como un cambio de clima, un problema laboral, un accidente, cualquier tipo de factor puede generar un estrés. Aunque sobre todo también cómo va a afectarnos depende de tanto el estado físico y psíquico de la persona. Hay que destacar que el estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda a la que se lo somete. Los factores productores de estrés son diferentes, pero todos ellos producen esencialmente la misma respuesta de estrés biológico. Eso justamente decía Celia en una publicación bastante antigua, pero justamente fíjense para ver cómo es la evolución del concepto de estrés desde esos tiempos. Tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir justamente los tipos de estrés, tenemos que tener en cuenta el estrés agudo, el común, o que es un estimulante para dosis bajas. Justamente con esto podemos tener una respuesta cardiovascular, una respuesta metabólica, una respuesta hormonal, una respuesta inmunológica o una respuesta cognitivo-conductual, como dijimos siempre durante un proceso de adaptación. Después tenemos el estrés agudo episódico, justamente episodios repetidos o ya sea constante. ¿Qué pasa? Ahí tenemos dos fases. Podemos tener una fase que tenga la respuesta cardiovascular, metabólica, hormonal, inmunológica o cognitivo-conductual y tan solo formar como un proceso de adaptación nuevamente al igual que el estrés agudo. Sin embargo, también puede generar y unirse a los efectos del estrés crónico, que ya es un sufrimiento sin esperanza, y esos síntomas consecuentes serían una hipertensión, una resistencia a la insulina, o una disregulación en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, una inmunopatología y una alteración psiquiátrica. Y estas alteraciones que estamos viendo o últimas mencionadas ya son de carácter patológico y pierden su carácter de proceso adaptativo al cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que el estrés agudo, resumiendo, desencadena respuestas adaptativas, mientras que el estrés crónico da lugar a una carga alostática con mala adaptación que induce posteriormente al desarrollo de ciertas patologías, como lo estuvimos viendo. Justamente en este esquema lo que le quiero mostrar es que nosotros tenemos el estrés. Una vez que tenemos el estrés, tenemos justamente que esto hay un efecto en el CRH, posteriormente esto otra vez en el ACTH y posteriormente está en la producción del cortisol. ¿Está? Y posteriormente va a tener su feedback y va a seguir. También hay que tener en cuenta que el estrés tiene un efecto tanto en la médula adrenal y en el locus ceruleus, lo que genera así justamente una activación del sistema nervioso autónomo. Tanto esta activación del sistema nervioso autónomo como la hipersecreción de cortisol van a tener efectos tisulares a nivel orgánico. Estos efectos tisulares pueden ser metabólicos, hormonales, cardiovasculares a nivel del sistema nervioso central e inmunológicos. Entonces, justamente lo que a nosotros más nos compete el día de hoy son la parte cardiovascular. Tenemos en cuenta que la reacción al estrés, sobre todo, va por lo que sería el síndrome general de adaptación al estrés, que es como una alerta general. El estrés incluye, sabemos, cambios fisiológicos y conductuales, que aumentan la supervivencia de la persona, ya que lo prepara para ello.
Este proceso donde el cuerpo responde para mantener la homeostasis o el equilibrio se denomina alostasis, donde la persona justamente se equilibra gracias al funcionamiento del cuerpo ante el factor estresor y su funcionamiento normal. Pero muchas veces esto puede llegar a ser perjudicial. Cuando hay una elevación crónica de los mediadores químicos, esta respuesta ya se llama carga alostática, y esto por ende va a favorecer el desarrollo de enfermedades muy comunes. Y hay que tener en cuenta que entre una respuesta de estrés tenemos justamente factores que intervienen a nivel psico, neuro, inmuno y endocrino. Continuando con esto, nosotros por ejemplo tenemos la agresión, que es el factor de afuera que va a resultar como una amenaza. Esta amenaza sería el estímulo real, que posteriormente la reacción del cuerpo va a ser el estrés para combatir ese estímulo. Y tenemos dos opciones: la adaptación o alostasis, que es la respuesta fisiológica adaptativa, que dijimos que es el proceso en el cual hay la homeostasis correcta para que el cuerpo pueda adaptarse y solucionar esa situación de estrés. Sin embargo, también después podemos llegar a tener el distrés. El distrés ya es la carga alostática que mencionamos anteriormente, que cuando los efectos desfavorables debido a la persistencia inadecuada de la respuesta inicial intensa. Es decir, cuando ya no hay una correcta homeostasis y hay un desbalance en lo que sería la parte de la respuesta justamente ante el estrés, y ese factor desencadenante sigue persistente, por ende ya se forma la carga alostática y se genera un distrés, que posteriormente va a tener sus efectos a niveles en órganos del cuerpo. Este justamente es el esquema del síndrome general de adaptación. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos el estímulo, teniendo en cuenta nuestro estímulo que empieza acá, en este caso sería el estrés, el factor desencadenante, empezamos y lo que pasa es tenemos la primera fase, la fase de alarma. En la fase de alarma empezamos el estímulo y hay un episodio de descenso o choque ante este factor estresante, que posteriormente este proceso de choque puede generar una fatiga en la persona. Cuando una persona ya tiene justamente, ya supera ese episodio del choque, el estrés, y empieza el contrachoque, es decir, lo opuesto que hace, la persona empieza a subir justamente su reacción ante estrés y empieza un periodo de compensación. Por eso justamente va subiendo la curva, porque se va compensando una vez que ya terminó ese episodio inicial de choque. Una vez que pasa el proceso de compensación y la persona por ende ya está preparada y compensada para lo que sería la parte del estrés, pasamos a la segunda fase, que es la fase de la resistencia. Una vez que pasamos a la fase de la resistencia, justamente lo que pasa es que hay una actitud en la cual se somete constantemente a ese estrés y por ende la compensación tuvo que subir a una supercompensación. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pasar es el cuerpo va a seguir sometido al mismo estrés, entonces tiene que elevar la varilla para poder sostener y aguantar todos los efectos que puedan ocasionarse debido a este estrés. Pero ¿qué pasa? Como todo cuerpo humano, va a llegar un punto que va a llegar la fase número 3 del estrés, que es la fase de agotamiento. En la fase de agotamiento, que está en rojo como podemos ver, la línea se declina. Justamente hay una alteración con relación a nivel físico inicial y final. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la forma, es decir, el cuerpo ya se sobreexige, ya sobresatura, por ende no puede justamente más sostener esto, y ahí es donde el cuerpo humano se agota y empiezan ya a presentarse de manera ya sea física o psíquica los efectos colaterales que vamos a ir viendo posteriormente. Justamente tenemos que tener en cuenta, este es un esquema por ejemplo, que siempre vamos a tener algún evento vital principal, pueden ser estresores ambientales, trabajo, hogar, vecindario, algún trauma o algún abuso. También hay que tener en cuenta que el estrés va a ser percibido y puede ser como una amenaza, el desamparo, la vigilancia, y ahí podemos tener, por ejemplo, las respuestas conductuales. Dentro de las respuestas conductuales están la lucha o de huida, la conducta personal, dieta, fumar, beber, hacer ejercicio. Varias personas vamos a ver que, de acuerdo a una situación de estrés, ustedes van a conocer que reaccionan de diferente manera. Después podemos tener las respuestas fisiológicas, justamente,
Y tenemos que atender porque también todo esto de las respuestas fisiológicas va a depender de las diferencias individuales. Genes, desarrollo, experiencia previa. Obviamente no va a ser lo mismo someterte de nuevo a un factor estresante que a un segundo contacto o un tercer contacto, donde la persona ya va a estar más preparada y ya va a conocer lo que le puede pasar. Una vez que tengamos las respuestas fisiológicas, recuerden que siempre se inicia la alostasis. La alostasis y la homeostasis en proceso de adaptación, cuya finalidad principal es la protección del cuerpo. Cuando esta barrera de alostasis o de adaptación se ve superada, justamente ahí donde vemos la carga alostásica o el distrés que posteriormente va a dar nuestro daño, ya sea a nivel orgánico o en la salud mental. Justamente cuando tenemos algo llamado según este esquema de un artículo de New England, podemos destacar que una reacción normal, entre comillas, es justamente cuando tenemos la alostasis y el estrés. Entonces lo que tenemos es el estrés aumenta hasta cierto punto y cuando en verdad en vez de descender nuevamente y tener recuperación y mantenemos este estrés, lo que pasa es que hacemos es que hay justamente un aumento, por ejemplo, de lo que sería la parte de la interacción de las catecolaminas con los receptores, los glucocorticoides también con sus receptores. Posteriormente interactúan con la línea del segundo mensajero a nivel del núcleo celular, por ejemplo, y posteriormente ahí pueden empezar tan simplemente modificaciones, ya sean a nivel psicológicas y psicopatológicas que vamos a ver a continuación. Dentro de los mediadores de la respuesta al estrés tenemos que tener estos 5 ejes principales que les traigo el día de hoy. Destacamos como principal sistema de mediador a las hormonas del eje, justamente lo que sería el eje hipofisario adrenal, o sea, hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces, teniendo en cuenta eso, este vamos a utilizar como mecanismo principal o inicial, sin descartar también la participación de las catecolaminas y otras monaminas, de los neuropéptidos, del sistema nervioso autónomo y de citoquinas pro y antiinflamatorias. Con respecto a la fisiopatología propia del estrés, justamente vamos a ir viendo cosas que nos competen en el sentido de que vamos a presentar primero, por ejemplo, cambios conductuales, que por ejemplo el incremento de la sensación de alerta por aumento del tono simpático, aumenta la capacidad cognitiva, la sensación de euforia, la analgesia por aumento de opioides endógenos y la depresión por la disminución de la serotonina. Con respecto a los cambios cardiovasculares son importantes y hay que destacar, ya que hay justamente una respuesta autónoma simpático-adrenérgica. Aumento del tono cardiovascular, tenemos por ejemplo la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, justamente la presión arterial, vasodilatación muscular, aumento de la frecuencia respiratoria y el metabolismo intermediario. También tenemos que tener en cuenta la inhibición de funciones vegetativas, alimentación, reproducción, crecimiento e inmunidad. Disminución de conductas alimentaria y sexual, anorexia, fiebre y cambios incluso en el patrón del sueño, sobre todo por citocina, específicamente la participación de la interleucina número 1. Con respecto justamente a los cambios metabólicos y hormonales que podemos presentar con el estrés, es justamente un aumento de hormonas contrainsulares. El aumento de cortisol asegura la provisión de glucosa al sistema nervioso y al músculo. Hay un estímulo de síntesis hepática de RFA y una actividad antiinflamatoria. También tenemos un aumento del apetito por un aumento en la grelina en algunas ocasiones y una disminución de la leptina, ocasionando por ende sobrepeso y cuadros de obesidad. También tenemos una depresión gonadotropa, un aumento de ADH y también tenemos una activación del lo que es la parte de justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos una activación de sistemas biológicos en cascada. ¿Qué quiere decir? Podemos ver unos sistemas biológicos que van a empezar a activarse en forma descontrolada y ocasionando justamente efectos adversos al cuerpo, ya sea el sistema de complemento, la cascada de coagulación, la fibrinólisis o las citoquinas inflamatorias, por ejemplo. Y también el efecto importante sobre el sistema inmune. Como hay muchos cambios hormonales principales, específicamente a nivel de corticosteroides, catecolaminas o opioides, esto va a tener un efecto inmunodepresor. Justamente este esquema que le traigo el día de hoy es para resumir lo que estuvimos viendo. Los factores genéticos y los factores ambientales pueden influir para desarrollar un cuadro de estrés. Esto tenemos que dividir otra vez en la activación del eje hipofisario justamente adrenal, o sea, hipotálamo hipofisario adrenal,
y la activación del sistema nervioso autónomo. Esto lo que pueden hacer es, por ejemplo, el eje hipofisario hipotálamo adrenal hace un aumento de cortisol, donde posteriormente vamos a tener resistencia insulínica. Dentro de esto tenemos como una contrapartida, lo que sería también justamente la hipertensión arterial, el aumento de la coagulabilidad y disminución de la fibrinolisis, apnea del sueño, dislipidemia, incluso la diabetes, ocasionando posteriormente esto un síndrome metabólico. Donde también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una activación del sistema nervioso autónomo, hay un aumento de las catecolaminas, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde va a ocasionar dos cosas: hipertensión arterial y arritmias. Y estos factores son bastante importantes, sobre todo porque aumentan los casos de mortalidad cardiovascular. Este esquema es justamente un esquema bastante completo de algunas interacciones importantes que encontramos de cómo el estrés puede influir justamente a nivel metabólico. Hay que tener en cuenta que un estrés constante puede tensionar el corazón, incrementa los valores de colesterol y los triglicéridos en la sangre, aumenta la presión arterial. El estrés extremo puede hacer que el corazón palpite fuera de ritmo. Hay que tener en cuenta que el estrés crónico es en forma diaria, tiene justamente una relación que puede ofrecer lo que sería una parte de presión extra justamente a lo que sería el corazón. También hay sensaciones de impotencia, la ira, el estrés agudo y la soledad que van a influir en el funcionamiento correcto del mismo. Esto es lo que les quiero mostrar con esta imagen, es que como pueden ver que las emociones va a ir influyendo justamente en lo que sería el correcto funcionamiento de la parte cardiovascular, que también la salud mental tiene un rol bastante importante que vamos a detallar a continuación. Tenemos que tener en cuenta que la relación del estrés con la enfermedad cardiovascular ha suscitado bastante interés durante los últimos tiempos. Hay distintos factores de riesgo bien establecidos para la cardiopatía isquémica, como son el tabaquismo, hipercolesterolemia, la diabetes mellitus o incluso la hipertensión arterial que la mayoría conocemos. Pero se ha visto que la relación entre estos factores y la enfermedad coronaria y entre la gravedad de esta, la aparición de síntomas, no es totalmente lineal. Es decir, que puede haber algo extra que posteriormente se estuvo investigando para ver qué podía ser ese extra. Por ello, por ejemplo, se han estudiado otros determinantes, entre ellos lo que vamos a ver hoy justamente su importancia, los psicosociales. Además de esto, se ha visto en otras investigaciones una asociación entre los factores de riesgo psicosociales y la cardiopatía isquémica que se da principalmente en menores de 55, es decir, en una población laboralmente activa y sobre todo que tiene una importante carga social. Es decir, son personas adultas jóvenes que lo que hacen es justamente tienen una tasa social bastante elevada y posteriormente una vida muy activa con a veces un ritmo bastante acelerado y elevado, por ende va a generar cierta carga. Y justamente como resultado principal de las investigaciones sale que entre los factores de riesgo psicosociales el que principalmente destaca es el estrés. Esta información justamente fue sacada, y mucha de la que vamos a ver posteriormente, de la Sociedad Española de Cardiología, porque ellos justamente hicieron una guía de los aspectos psicológicos a tener en cuenta en las enfermedades cardiovasculares, porque ellos fueron los pioneros en investigar que la enfermedad cardiovascular no solo se debe, como dice el primer párrafo, a cosas orgánicas, entiéndase diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol, etc., sino que puede haber un gran impacto que en muchas ocasiones son los factores psicosociales. Justamente, y en primera línea, dentro de los psicosociales, vamos a destacar al estrés. Por ejemplo, tenemos una imagen de justamente cómo hay la psicopatología del estrés justamente en las miocardiopatías. Tenemos el estrés, el emocional, que justamente pueden ser negativos o también puede ser algo positivo en cuanto a las emociones. Y también tenemos el estrés psíquico, trauma, cirugía, medicamento, intoxicación, drogas, etc. Dijimos que esto va a tener una acción a nivel de lo que sería el hipotálamo. Posteriormente esto hace una liberación de las catecolaminas y el neuropéptido I. Y justamente esto posteriormente hace que tengamos una cardiopatía por estrés. Que vamos a ver justamente esta es característica en una imagen que vamos a ver posteriormente. Tenemos que tener en cuenta que para que haya, por ejemplo, este mecanismo, también hay ciertos factores de riesgo que pueden influir. Por ejemplo, el sexo femenino, posmenopausia, si alguien tiene alguna alteración mental, por ejemplo, una esquizofrenia, ansiedad o depresión,
O si no, por ejemplo, si una persona que tiene asma también tiene un factor de riesgo, o con una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, o medicación crónica o abuso de sustancias. ¿Qué pasa? Estos factores de riesgo ocasionan comúnmente disfunción endotelial. Posteriormente, una disfunción microvascular crónica a nivel del aparato cardiovascular, que posteriormente va a ocasionar justamente una alteración coronaria. Posteriormente, esto también va a desencadenar o terminar en lo que sería una cardiopatía por estrés. Teniendo en cuenta justamente los esquemas que tenemos a continuación en estas tablas, tenemos que tener en cuenta que la respuesta cardiovascular al estrés lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y por ende aumenta la demanda miocárdica de oxígeno. Y es bastante importante. También aumenta el tono y la reactividad vascular, la coagulabilidad, crecen el número y la agregación plaquetaria, aumentan los ácidos grasos libres, triglicéridos, LDL y colesterol total, la dispersión del intervalo QT y una respuesta inflamatoria. Incluso en contrapartida descienden el HDL, que es el colesterol denominado bueno, la capacidad de fibrinólisis, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la eficacia insulínica. Todos estos factores obviamente son perjudiciales para el sistema cardiovascular. Tenemos que tener en cuenta entre las enfermedades asociadas al estrés, en primer lugar encontramos a las cardiovasculares, siendo las más destacadas una cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial y la arritmia en ese orden. Con respecto, muchas personas se van a preguntar, ¿y qué impacto o qué importancia pudiera llegar a tener la salud mental y el riesgo de la salud cardiovascular? Justamente para tener en cuenta eso, están esta parte de los trabajos. Los pacientes afectos de enfermedades psiquiátricas, para cultura general, quiero que sepan para que veamos cómo la mente y la salud mental puede influir tanto en la parte cardiovascular. Los pacientes con enfermedades psiquiátricas tienen un riesgo aumentado de muerte prematura, especialmente en aquellos pacientes, como vimos hace rato justamente en el esquema, que tengan esquizofrenia o un trastorno depresivo mayor. Aunque este fenómeno se debe en parte a un estilo de vida también poco saludable, es conocido que el riesgo de una cardiopatía isquémica en pacientes con depresión mayor es 2 veces superior a lo normal, imagínense, el doble, mientras que una persona con esquizofrenia tiene el riesgo de una enfermedad cardiovascular, específicamente una cardiopatía isquémica, 2,3 veces superior. Para que vean justamente que también tener una alteración en la salud mental es un factor de riesgo bastante importante. Los mecanismos implicados en este aumento de factores de riesgo cardiovasculares son poco conocidos, aunque el papel que se desempeña principalmente, como dijimos del comienzo y coinciden con la teoría, es la alteración en la función del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Está en el punto de mira de los investigadores, ya que en la depresión son los pacientes hipercortisolémicos los que muestran mayor acúmulo posterior de grasa visceral. Continuando con esta parte, tenemos que tener en cuenta que las observaciones indican que las intervenciones terapéuticas del tipo psicosocial pueden mejorar la evolución clínica, aunque controvertidas, ofrecen una ventana terapéutica aún por explorar en su total dimensión. Hay que tener en cuenta que otras enfermedades psiquiátricas como el síndrome de estrés postraumático también muestran peculiaridades en el perfil de la función adrenal, caracterizado justamente en este caso por una exagerada variación circadiana. Como pueden ver, justamente la alteración principal, que es la que empezamos a ver en todo lo que sería la relación entre sistema cardiovascular y la parte de la salud mental, es sobre todo una disfunción o alteración a nivel del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Continuando con esta parte, tenemos que tener en cuenta que existen suficientemente evidencias indicativas en el que el estrés crónico juega un papel patogénico en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Este concepto permite abrir nuevas expectativas terapéuticas en la patología muy prevalente con alto impacto en la economía sociosanitaria de calidad y expectativa de vida, que son nuestras patologías cardiovasculares. Sin embargo, la trascendencia es variable, por lo que es difícil diseñar pautas personales en el tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que cada persona es diferente, por ende, un tratamiento específico a nivel psicosocial es muy difícil, ya que todos no somos iguales. A excepción de las medidas generales que van encaminadas a reducir el impacto de los agentes estresantes, que esto es para todos por igual, ya sea la relajación,
la actividad física regular y las medidas higiénico-dietéticas propias de un hábito de vida saludable. Tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de contar con abordajes farmacológicos específicos a título individual debe explorarse más en profundidad. Similares comentarios pueden realizarse con respecto al bloqueo adrenérgico. Con relación a eso, para ellos es imprescindible tratar de homologar la sistemática de evaluación de la respuesta simpático adrenal al estrés, que permita llevar a cabo estudios evolutivos y conocer a fondo los mecanismos y las vías que están implicados en la respuesta cortisólica y autonómica, a fin de diseñar individualmente las opciones terapéuticas más adecuadas orientadas a la prevención integral de pacientes con riesgos cardiovascular aumentados. Es decir, lo que tenemos que hacer es justamente intentar homologar lo que es la parte de la respuesta simpatoadrenal que el estrés posteriormente provoca en el cuerpo, y por ende así tener una opción terapéutica mucho más adecuada para esta persona, y así que su tratamiento sea más integral, o sea, el tratamiento no sea netamente farmacológico, sino justamente ver los factores desencadenantes del estrés para disminuir este ciclo simpatoadrenal que ya mencionamos anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que con relación a la salud mental y el riesgo cardiovascular tenemos algo que se denomina por las guías componentes. Los componentes son los factores psicosociales que promueven ya sea la aterosclerosis o complicaciones aterotrombólicas, que pueden dividirse en dos categorías. Tenemos los factores emocionales, que incluyen desórdenes afectivos tales como depresión grave, ansiedad, hostilidad e ira, y también los estresantes crónicos, que se relacionan más a lo que vemos hoy, como escaso apoyo social, una situación económica desfavorable, estrés laboral o marital, y el estrés del cuidador también en aquellos que cuidan pacientes. El que se ha centrado en los estudios en relación con la enfermedad cardiovascular. Principalmente la cardiopatía isquémica ha sido el estrés laboral, por ejemplo, según las investigaciones, que se ha constituido en un nuevo y relevante factor de riesgo. Se han propuesto dos modelos teóricos para caracterizar la relación entre el estrés laboral y la enfermedad coronaria. Carl Sackett introdujo el modelo Job Strain, que es estrés en el trabajo, según el cual el mayor riesgo lo exhiben los individuos con altas demandas laborales y baja responsabilidad en cuanto a decisión. El segundo modelo es de Effort-Reward Balance, donde hay un desajuste esfuerzo-recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Es caracterizado por mayor responsabilidad, pero mal recompensada. Entonces estos son los dos modelos donde justamente el estrés intervienen y posteriormente generan un desbalance y van a presentar alguna alteración de tipo cardiovascular comúnmente. Entonces, el estrés como un factor de riesgo cardiovascular es bastante importante porque altamente prevalente en la práctica clínica de las situaciones de estrés. También tenemos que destacar que el estrés puede presentarse en forma de síntomas cardíacos en forma directa, que el estrés hace que haya una peor adhesión al tratamiento por parte de los pacientes. El estrés genera o puede desencadenar complicaciones aterotrombóticas en forma aguda. También que el estrés representa un factor de riesgo importante para la aterosclerosis y sobre todo que promueve hábitos de vida poco saludables, constituyendo así un factor de riesgo importante a nivel cardiovascular. Hablando un poco de lo que sería la hipertensión, ya que estamos justamente en la semana de la hipertensión, tenemos que tener en cuenta que las investigaciones, por ejemplo, mencionan que los factores psicosociales juegan un papel importante con el control de lo que sería la presión arterial. No obstante, es cuestionable considerar como una causa primaria de la hipertensión arterial. Más bien algunos dicen que desempeñaría como un papel modificador o incluso amplificador. Tenemos que tener en cuenta que algunas investigaciones que son conocidas, los hallazgos incluso desde 1970, mucho tiempo, de niveles más altos de presión arterial en grupos de pacientes problemáticos. Es decir, se hizo una comparación en este estudio, por ejemplo, lo que eran pacientes que estaban, vamos a decir, pacientes que eran más tranquilos en cuanto a su comportamiento y versus pacientes que eran más conflictivos, es decir, que constantemente entraban en peleas, discusiones o situaciones de estrés. Y justamente se vio que tras varios años de investigación se hizo una comparación y que estas personas que tenían un ambiente más problemático o un contexto psicosocial más problemático tenían niveles más altos de presión arterial. En cuanto al estrés laboral y su relación con la hipertensión arterial es bastante importante.
Son observaciones llevadas en un grupo de personas que se hizo en Italia en comparación con un grupo control con similares de edad y presión arterial a nivel basal. Después de 30 años, esta investigación mostró justamente que no se nos denotaba el incremento típico de la presión arterial que tiene lugar al avanzar la edad en estas personas que justamente eran más tranquilas, siendo sus cifras en promedio 30 milímetros de mercurio más bajas que el grupo control de mujeres que eran justamente un poco más sometidas a diversas situaciones de estrés. Todos estos estudios obviamente fueron comparativos. Por ejemplo, este era un grupo de personas que estaban sometidas a estrés laboral y un grupo que estaba, por ejemplo, tranquilos en sus hogares. Como confirmación del papel de estrés sirvió esta investigación que justamente hubo la excreción renal de catecolaminas fue inferior en las personas que no tenían, por ejemplo, ningún estrés o estaban tranquilas en sus hogares. Un ejemplo eran monjas, por ejemplo, que en las mujeres secuelares del control que estaban sometidas justamente a un estrés laboral bastante constante. Entonces acá en esta investigación también lo que se puede ver es la participación de las catecolaminas, como vimos anteriormente, en todo lo que sería el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Hay que tener en cuenta con respecto a la hipertensión arterial, nuevamente, que los varones tienen mayor tensión laboral, por ende comúnmente tienen mayor tendencia a incidencia de la hipertensión arterial y que sea justamente a niveles más altos. Sin embargo, el estrés crónico también necesita otros factores, ya sean etiológicos como el factor genético, la dieta o la enfermedad renal, para causar sobre todo lo que sería una hipertensión arterial, pero a nivel constante, es decir, de forma mantenida. Estudios recientes demuestran que el estrés mental resulta en anomalías de la contractibilidad cardíaca, es decir, el efecto que tiene el estrés en forma directa con respecto al corazón inicialmente empieza con una alteración en la contractilidad. Estudiada mediante un ecocardiograma o gammagrafía de esfuerzo, la presión arterial a la que esto ocurre es similar a la de una isquemia inducida por ejercicio, pero la frecuencia cardíaca es menor comparado con esta, lo que apunta hacia una alteración de la oferta del oxígeno al miocardio. Recuerden que justamente habíamos visto en una de las tablas del inicio que lo que pasa es que el estrés genera posteriormente en forma cardiovascular mayor demanda de oxígeno al miocardio y por ende hace una disfunción en la contractibilidad de este. Por su parte, hay que destacar que la hipertensión lábil responde exageradamente a factores estresantes. De hecho, la respuesta tensional exagerada al estrés se ha considerado como un factor de riesgo cardiovascular. Este esquema, por ejemplo, es bastante interesante, redondeando lo que estábamos viendo. Hay que tener en cuenta, como dijimos, que tenemos que tener variaciones genéticas, por ejemplo, los receptores beta-adrenérgicos, TNF, receptor de glucocorticoides, receptor de GABA, alfa 6, y que tenemos que tener en cuenta también los factores estresantes o ambientales, por ejemplo, la baja educación, problemas laborales, enfermedades, problemas económicos y el estrés marital. Esto utilizamos como ante una situación de estrés. Entonces lo que pasa es justamente el sistema simpático y el eje adrenopituitario hacen justamente una alteración y una secreción ya sea respectivamente de catecolaminas o de cortisol. Posteriormente esto va a generarnos una insulinoresistencia, un aumento de triglicéridos justamente, un aumento de presión arterial, un cuadro de obesidad más probable y por ende en conjunto todo esto nos definimos clínicamente como el síndrome metabólico. Al tener mayor probabilidad de un síndrome metabólico, tenemos mayor probabilidad de aterosclerosis, de ruptura de placa y por ende de complicaciones cardiovasculares. Entonces, tenemos que tener en cuenta con relación a la salud mental y el riesgo cardiovascular, los efectos del estrés agudo sobre el corazón están bien documentados en muchos estudios epidemiológicos que relacionan sobre todo con la muerte súbita, con las complicaciones agudas tras un infarto miocardio también. Una investigación, por ejemplo, que se llamó MILIS, destaca que el 48% de los pacientes con un infarto agudo de miocardio incluidos describieron uno o más posibles desencadenantes psicológicos previos al infarto, siendo el estrés emocional el desencadenante más frecuente. Fíjense, entonces tienen que la mitad aproximadamente describió que antes del cuadro de infarto tuvo un evento o reconoce como factor desencadenante
algo psicológico, específicamente al estrés emocional. Tenemos que tener en cuenta también que se ha demostrado la inducción de arritmias ventriculares por estrés agudo. Un elegante estudio que analiza la información registrada en las memorias electrónicas de los desfibriladores automáticos que portaban pacientes que vivían cerca y lejos del World Trade Center en los días siguientes a los ataques terroristas, por ejemplo en septiembre del 2001, permitió observar estos cuadros en el comportamiento justamente y la comprobación de las arritmias ventriculares. Tenemos que tener en cuenta que los estresantes agudos recientemente se han asociado con una nueva entidad que muchos a lo mejor ustedes conocen como el síndrome Takotsubo, también llamado miocardiopatía por estrés o disinencia apical transitoria por estrés, descrito en el 2001 a raíz de un análisis retrospectivo de 88 pacientes, casi en su totalidad mujeres con un síndrome caracterizado por dolor torácico, alteración electrocardiográfica inicialmente idénticas a un IAM clásico y sobre todo con una base de estrés emocional. Entonces, un ejemplo bastante especial de todo esto, como mencionamos, es la cardiopatía por estrés, específicamente también llamada síndrome de Takotsubo. Para los que no conocen, el síndrome de Takotsubo es un síndrome de balonización apical o también miocardiopatía por estrés, disfunción miocárdica reversible o miocardiopatía de Takotsubo. Como tienen bastantes nombres, hoy se sugiere el término síndrome de Takotsubo como de modo de unificar el nombre en la entidad clínica. Justamente relacionamos todas estas variantes nominales, cardiomiopatía por estrés, cardiomiopatía inducida por estrés, síndrome de abalonamiento apical, cardiomiopatía en forma de ampolla y el síndrome también llamado del corazón roto. Un poco de historia de esta patología tenemos que ver que ya empieza a relacionarse lo que es en 1980, donde Seblin e Hirsch lo denomina miocardiopatía por estrés, al describir 11 pacientes con muerte inesperada precedidos de asaltos homicidas sin evidencia de lesiones, posteriormente a la autopsia. Entonces ellos relacionaron que tuvieron como un susto bastante grande, o sea, por la situación del asalto con finalidad homicida, que desencadenó un estrés que posteriormente alteró la función del miocardio. En 1991, Sato y Doug lo llamaron miocardiopatía Takotsubo en la población japonesa. Similitud entre la forma del ventrículo izquierdo durante la sístole y Takotsubo o Japanese Octopus Trap, que quiere decir que justamente se llama así porque en teoría el ventrículo izquierdo parece lo que sería una trampa para pulpos. Posteriormente, estos reportes de casos empezaron a crecer después de Japón en casos en la población caucásica, ya sea en Europa y Norteamérica, y a partir de las décadas de los 90 se llamó disfunción miocárdica reversible por algunas personas por estrés emocional, hemorragia subaranoidea o feocromocitoma. Entonces, el síndrome de Takotsubo justamente es por el término en japonés que refiere a una trampa de pulpo. Por eso en la imagen se ve justamente como pueden ver la imagen de la trampa del pulpo donde ingresa el animal. Deriva justamente de la curiosa forma en sístole que adopta el ventrículo izquierdo en la fase aguda o de bote para cazar pulpo japonés conocido como Takotsubo. La definición de este síndrome, entonces, que es bastante importante con relación justamente al estrés, es que es una afectación cardíaca de etiología no aterosclerósica, en la que existe una brusca alteración contráctil ventricular izquierda transitoria y frecuentemente precedida por una situación de intenso estrés físico o emocional. Es decir, con esto lo que hacemos es descartamos específicamente la parte orgánica aterosclerótica y vemos que hay una alteración brusca en la contractibilidad de lo que sería el miocardio y específicamente vemos que es con un antecedente o precedido de una situación de intenso estrés, ya sea físico o emocional. Justamente en esta imagen pueden ver cómo hay una disregulación a nivel de lo que sería la parte de la contractibilidad cardíaca y que pueden ver cómo el ventrículo tiene la forma justamente de la vasija o adopta la forma bastante peculiar de lo que sería la trampa para pulpos, de ahí derivando el nombre. Hay que tener en cuenta que esta incidencia de Takotsubo se ve generalmente en mujeres posmenopáusicas, en mayoría, y con frecuencia la presencia de una situación estresante tanto física como emocional previa, incluso según los estudios en el 90% de los casos. Bastante importante donde valoramos tanto el estrés emocional justamente
como factor desencadenante principal de la alteración cardiovascular. La media entre la edad entre 58 a 75 años, algunas variaciones estacionales, es decir, se ve más en verano en invierno. Y también es importante porque se puede presentar en situaciones globales de mucho estrés, terremotos, incluso hay casos reportados de personas que han sufrido esto posterior a campeonatos mundiales de fútbol por la emoción que contiene. Entonces esto puede asociarse posteriormente a brotes, por decir de una manera, de Takotsubo. Hay que destacar que comúnmente se dice que 2 de cada 3 casos van precedidos de algún evento estresante, ya sea físico o emocional, ya sea el fallecimiento de un familiar, una discusión o un procedimiento invasivo terapéutico. Como pueden ver, son factores que obviamente van a tener su estrés emocional. No siempre hay un factor precipitante y hay que tener en cuenta el incremento en la incidencia de por ejemplo, de la miocardiopatía Takotsubo en Japón en el 2004 tras un terremoto en la ciudad de Niigata. Es decir, recuerdan como vimos, por ejemplo, que eventos sociales como terremotos o algo así pueden justamente elevar el estrés emocional y por ende la población se puede encontrar más afectada. Entonces la mortalidad cardiovascular aumentan sobre todo en desastres naturales, incluso en procesos de guerra en algunos países y en los eventos deportivos que también ha habido reporte de casos. Dentro de los desencadenantes asociados con la cardiopatía por estrés, tenemos que destacar que entre los psíquicos los más frecuentes son la muerte o la enfermedad de un familiar, las malas noticias, las tormentas, las discusiones con personas del entorno, el hablar en público incluso para personas, problemas legales, accidentes de tránsito, incluso una fiesta sorpresa, pérdidas económicas, apuestas, negocios o despidos, cambio de residencia o la caída casual con una imposibilidad para levantarse. No hay que descuidar obviamente lo que es la parte de los desencadenantes físicos, una cirugía no cardíaca también, no hace falta que sea cardíaca, implante en marcapasos, enfermedad importante, el asma, sepsis, dolor intenso, fracturas, crisis renoureterales, repercusión anestésica, retiro de opioides, sobredosis, abuso de sustancias, ya sea cocaína, anfetaminas u otro betamimético, prueba de estrés como ergometría farmacológica con la dobutamina, tirotoxicosis o incluso una crisis comicial. Tenemos que tener en cuenta justamente que esta enfermedad es una entidad de diagnóstico creciente que mimetiza clínicamente un síndrome coronario agudo. Se le conoce o se le confunde con mucha facilidad, englobando en el grupo de las miocardiopatías por estrés. Hay una ausencia en las lesiones coronarias justamente al analizar lo que sería la parte estructural cardíaca y una paradójica alteración en la motilidad ventricular de carácter transitorio que suele interesar varios territorios coronarios. Fíjense justamente cómo pueden ver cómo va cambiando la morfología de lo que sería a nivel ventricular. Por ende se hace la analogía justamente con la trampa para pulpos y de ahí deriva su nombre. Hay que tener en cuenta que este síndrome se divide justamente en dos formas o categorías, de origen primario y secundario. Tenemos de origen primario a las que suceden sin causa evidente idiopáticas y que se hayan producidas tras el paciente sufrir algún estrés psicológico externo, muerte familiar, un atraco, etc. Entonces, cuando tenemos justamente de origen primario, siempre relacionar con un evento desencadenante de estrés. Y un síndrome de Takotsubo secundario en la que se encuadra en torno a una enfermedad grave concomitante y que condiciona un peor pronóstico a largo plazo, ya sea una crisis de asma, una cirugía mayor, un tromboembolismo pulmón, crisis tirotóxica, etc. Y que supone alrededor del 20% de los casos nomás. Es decir, primariamente vamos a tener en forma de que es debido por un antecedente de alguna alteración de un estrés psicológico externo. En esta imagen, por ejemplo, pueden ver justamente cómo tenemos un estudio específico del corazón, donde vemos justamente que, fíjense en la forma que va adoptando lo que es la estructura afectada o característica a nivel del lo que sería el síndrome de Takotsubo. Por ende, tiene la forma y se le relaciona en forma análoga con la trampa para pulpos.
Con respecto a su fisiopatología, les quería presentar y recalcar nomás, para que resaltemos nuevamente como el comienzo. Las catecolaminas juegan un papel primordial en la patogenia, ¿se acuerdan? El eje hipofisario justamente adrenal, también obviamente con el apoyo del hipotálamo. Entonces frecuentemente se libera a partir de un estrés inesperado o incluso tras administrarlas a través de fármacos simpáticos miméticos. Una predisposición genética ha sido sugerida con base en varios casos familiares del síndrome. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que a veces participan CB los receptores alfa 1, beta 2, GRK5 o los estrógenos. Entonces justamente lo que se hace es, tenemos un corazón normal, posteriormente vemos justamente el ventrículo izquierdo con su presión de 120 milímetros de mercurio. Cuando vemos un corazón con el síndrome de Takotsubo, vemos cómo cambia justamente especialmente la morfología y se puede observar bastante viendo como una dilatación provocada posteriormente del cuadro de estrés. O sea, tenemos el factor de estrés previo desencadenante, posteriormente empieza a haber una alteración justamente ya sea por una alteración y la liberación de lo que sería la parte de las catecolaminas y otros tipos de hormonas que intervienen posteriormente luego de la actuación del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y vemos justamente cómo pasa a tener esta forma característica, incluso aumenta su presión a 200 o más milímetros de mercurio. Y justamente vemos que hay una interacción y que esto ocurre, tanto este cambio morfológico y aumento de presión, por un aumento en la producción de catecolaminas en la interacción sobre todo los receptores beta 1 y beta 2, que posteriormente esto fue desencadenado o producido por un factor estresante previo que conocemos como estrés. Esta imagen, si de repente no es tan legible, les puse sobre todo para intentar destacar que justamente la parte psicosocial es bastante importante, porque tenemos condiciones psicológicas o psicosociales, que justamente tenemos varios desórdenes afectivos, estrés postraumático, alteraciones de la personalidad adaptativa. Entonces todo esto puede ocasionar un estrés crónico. Entonces también tenemos que tener en cuenta que estas situaciones psicosociales aumentan las catecolaminas y el cortisol, que es lo que dijimos que interactúa principalmente. Una vez cuando nosotros tenemos todo lo que es esta parte, tenemos que ver que este estrés crónico justamente va a generar lo que sería una disfunción autonómica. Entonces posteriormente vamos a tener lo que sería, por ejemplo, dentro de estos cuadros tenemos una alteración ya sea a nivel vagal, justamente tenemos una excesiva alteración al nivel del sistema simpático y una inequidad del sistema parasimpático. Entonces, por ende, vamos a tener problemas con los niveles de catecolamina y de cortisol, y sobre todo también vamos a tener la participación o el aumento de las citoquinas proinflamatorias. Para concluir con la presentación del día de hoy, quiero dejarles que es importante profundizar en la importancia del estrés como un factor de riesgo cardiovascular altamente prevalente y como un elemento más a tener en cuenta a la hora de plantear el tratamiento de un paciente. Es un ejercicio que interesa a los cardiólogos, médicos generales y el resto de profesionales que atienden a pacientes con enfermedades cardiovasculares. Es decir, todo bien con la parte farmacológica, pero no olvidar que siempre que esté el factor desencadenante, que en este caso es el estrés, va a seguir estando presente aquello que va a estimular mi desorden. Por ende, mientras yo no trate el estrés y mientras yo no trate ese factor desencadenante, siempre va a estar ahí latente y por ende va a generar alteraciones persistentes. Entonces, que el tratamiento sea justamente lo más integrado posible. Hay que tener en cuenta los aspectos psicológicos en las enfermedades cardiovasculares, ya que representa un factor crucial en cuanto a su implicación en la hipertensión arterial sobre todo y en el síndrome metabólico, siendo estos dos estados patológicos los más frecuentes y alterados por los aspectos psicológicos. La importancia radica no solamente en saber identificar, sino también en saber tratar, sea con medidas conductuales como el ejercicio o correctamente la parte alimentaria, o aplicando juiciosamente en forma crítica los fármacos. Con todo ello, el planteamiento debe ser preventivo y terapéutico del paciente podrá hacerse desde una perspectiva sobre todo más global y posiblemente más eficaz.
Bueno chicos, espero que les haya gustado y hayan poder aprendido de lo que se pudo ver con relación a lo que fue el estrés, lo que fue justamente cómo interactúa a nivel orgánico, cuáles son las afecciones que produce, por ejemplo, el sistema donde está involucrado, en el sistema hipofisario adrenal, justamente lo que puede llegar a liberar y cómo hay estos procesos o cambios adaptativos en el cuerpo que pueden generar trastorno a nivel cardiovascular, e incluso pueden llegar a ser letales para la salud humana. Y también sobre todo valorar la importancia de la salud mental dentro de lo que sería el proceso de las alteraciones o enfermedades cardiovasculares. Ante cualquier duda o sugerencia, tengo mis redes sociales que les dejo aquí presentes para que puedan facilitarme cualquier tipo de comentario o cualquier cosa que ustedes crean necesaria. Si también quieren las guías que utilicé, como les dije, y pudieran observar de la Sociedad de Cardiología Española o de las otras guías que también establecí para elaborar el material del día de hoy, me pueden solicitar sin ningún inconveniente que yo les puedo facilitar para que también ustedes puedan informarse con mejor tiempo y a mayor profundidad. Quédense en casa, cuídense por favor. Agradezco a los chicos de Repse por la oportunidad y muchas gracias.